¿Y cómo terminó Roma? Muy mal. Hay un elemento estrictamente poblacional en eso. El ejército romano al principio estaba integrado por romanos, que vivían pues con las pautas romanas. Pero pues si le vas dando al asunto así, vas desordenando las cosas, pues empezaron a quedarse sin romanos. Y entonces el ejército romano empezó cada vez a tener menos romanos. Y de repente la mitad y la mitad, pues ya no es. Y de repente el 20%, pues, y ya después barrieron con los romanos. La semana pasada, oficialmente, el Instituto Oficial del Estado Español ha informado que su pirámide poblacional está perfectamente invertida y han rebasado los muertos a los vivos. Están en un franco decrecimiento poblacional y están entrando ya a un riesgo económico mayúsculo. Mayúsculo. Pues claro, si nos vamos a las políticas de hace unas décadas con Zapatero, con Felipe González y tal, pues sí, síguele así, pues eso vas a tener. O en países como Francia, que tienen más mascotas que niños, ¿no? Entonces fíjense cómo la familia tiene una dimensión social clarísima. Es la célula básica de la sociedad. Es más, si decimos que somos seres sociales es porque somos seres familiares. Si decimos que somos seres políticos es porque somos seres familiares. Es la primera unidad básica de todo. En verdad, en verdad, en verdad, si un gobierno no ayuda a las familias, no les sirve a las familias, no sirve para nada. Por más cosas que diga y ponga eslogans y anuncios, no sirve para nada. La familia es como el útero. ¿Qué hace el útero con respecto al bebito que está dentro? Lo protege, lo alimenta, lo nutre y en el momento preciso, ¿qué hace? Lo ayuda a dar el siguiente paso, ¿no? Bueno, pues ¿qué hace la familia? Es un útero para sus miembros. Los cuida, los protege, los nutre y te ayudan a dar tu siguiente paso. Desde el chiquito que está allí, uno como papá, yo tengo 4, el más chico es de 5, ya camina y todo, pero es un show, es una cosa impresionante, ¿no? Y tú estás a ver cómo ayudas, ¿no? Y así, pues primero son los primeros pasos, pero después es kinder, primaria, secundaria, todo. Y por eso mismo es lógico, es el segundo sujeto de derechos y obligaciones, solo e inmediatamente después de la persona. Y entonces hay un binomio entre familia y sociedad. Y esto se puede generar con círculos positivos virtuosos o círculos negativos viciosos. Y entonces si la sociedad no le echa ganas y por ejemplo un gobierno no cuida el alumbrado público en una colonia, ¿qué va a pasar? Delincuencia. ¿Eso afecta a las familias? Claro. Y entonces de las familias, pues varios de sus miembros que van a estar, ¿en dónde van a estar? Pues en vandalismo, en crimen. Y entonces, ¿eso le va bien o le va mal a la sociedad? Entonces es un círculo vicioso. Pero también, si las familias le echan ganas, se organizan y dicen al gobierno, oye, que pues, o lo haces tú o lo hago yo. No más que no quieras venir aquí al rato por un voto, porque y ahora le arreglan la situación y pum, pues bueno, ya le estamos moviendo. Les recomiendo 2 lecturas. Uno, un libro que se llama La familia, desafío para una nueva política, del Instituto de Análisis de Política Familiar. No, ese es el mío. Yo dirijo el Instituto de Análisis de Política Familiar, no. Este es el Instituto de Política Familiar de Europa. El que yo dirijo es de aquí de México. Este es de Europa. ¿Y por qué vale la pena? Porque, pues bueno, antes pues no teníamos tantas chabacanadas. Ahora ya. Entonces pues ya podemos leer este sin mayor problema. Este es buenísimo, es de un amigo mío que se llama Fernando Pliego Carrasco, que con una red que tengo con parlamentarios de varios grupos
parlamentarios que están a favor de la vida, de la familia y la libertad religiosa, promovimos que se publicara esta investigación de un sociólogo muy importante en el Congreso. Y entonces ustedes se meten a la librería del Congreso de la Unión, pueden bajarlo en PDF. Se llama Tipos de Familia y Bienestar de Niños y Adultos. Es un análisis buenísimo en varios países democráticos que se analizó índices de bienestar. Ojo, no son encuestas. No es yo opino que, o a mí me gustaría que. No. Son estrictamente hablando datos duros. Índices de bienestar, deserción escolar, salud mental, violencia, abuso, crimen por edades, tal. Y lo hace para analizar los diversos arreglos familiares que hay, para ver si hay alguno pues que destaque en términos de que pues se dé un mayor bienestar, o no hay ninguno. Una investigación estrictamente empírica. Pues después de analizar muchos países democráticos de varios continentes, con todos los índices que se pueden checar y que están registrados, adivinen cuál fue el finding, el hallazgo. Pues resulta que hay un arreglo familiar que por mucho da mayor bienestar a adultos y menores de edad. ¿Cuál será ese arreglo familiar? Pues fíjense qué innovador. Es cuando una mujer se casa con un hombre y cuidan a sus hijos. ¿Sí? ¿Ves tú a creer? Y cuando tú quitas uno de esos elementos, por ejemplo, le quitas el factor esposo, papá, el índice abuso sexual se dispara, pero a lo bestia. O sea, no un poquito, mucho. ¿Eso quiere decir que no hay abuso sexual en un arreglo familiar así? No, sí hay, pero es muy poquito. Tú quítale al papá de ahí, quítale cualquier otra variable y chequemos, por ejemplo, educación. La deserción escolar en chicos cuyos padres se separan aumenta muchísimo. Oye, todos se van a salir de la escuela. No todos, pero un gran número sí. Oye, y si checamos, por ejemplo, Estados Unidos, ¿y qué tiene que ver el crimen? Pues si hay ruptura familiar, resulta que, porcentualmente hablando, y checando las cárceles tal cual, o sea, ya quítate todo lo demás, analiza los que están en la cárcel, vas a poder ver que el porcentaje abrumador de los que están en la cárcel vienen de una familia rota. Abrumador, abrumador. Y búscale cualquier otro. Oye, ¿será relevante cuidar ese arreglo familiar? Pues sí. Esto es una cuestión teológica. Pues si nos vamos a los numeritos, pues son numeritos, oye. Seas de la religión que quieras, ahí están los numeritos. Fíjense ustedes que lo que está pasando es que nuestros gobiernos en varios países no quieren ver, no analizan la realidad, no actúan conforme a los numeritos. Miren ustedes, estamos como si estuviéramos en un avión de este Airbus, el nuevo, el del presidente, muy barato, $7,000 millones, pero ¿qué es eso? Imagínate que estás en un avión sasazo, ¿no? Todos muy contentos porque tiene mucha capacidad, mucha potencia ese avión. Pero estás en medio de una tormenta y de repente le preguntas al piloto, oye, ¿a dónde vamos? No sé, pero hay que ir rápido. Así estamos.
Y de unos años para acá, poquitos, se nos vino como un tsunami. La moda del matrimonio gay. Es una super moda, ¿no? Y entonces vemos, por ejemplo, esta imagen se llama Eurovision, ¿se ubican? Es como el contest de arte de Europa, así súper famoso, ¿no? Bueno, pues por 2 años consecutivos, la figura principal, Conchita Wurst. Oye, ¿por qué? Pues porque, pues mira, hay que ser cool, esto es lo de hoy, ¿no? ¿Y qué me dicen? A ver, ¿alguien aquí no ubica quiénes son las Kardashian? No se hagan, a ver. No se hagan, no se hagan. Pues las Kardashian, para todos aquellos que no saben, pues son unas jovencitas pues que a veces enseñan más, a veces enseñan menos, pero siempre andan enseñando. Y que tienen un reality show global. O sea, si tú viajas, llegas a un país, enciendes la tele y va a estar el reality show. Si vas a otro, enciendes la tele y va a estar ahí. Es global. Pues resulta que pues que tienen pues un papá, bueno, un padrastro, ¿no? Que resulta ser una gran figura de Estados Unidos porque es el American Hero, porque en las Olimpiadas hace algunas décadas ganó quién sabe cuántas medallas y súper atractivo y tal, ¿no? Entonces en medio de este reality show, que ya saben cómo son, ¿no? De que ahí ponen cámaras y entonces tal, y se va a acostar con este, con el otro, y ese es el show, ¿no? Pues de repente, un buen día que les anuncia el papá, pues ¿saben qué? Ya no voy a ser papá. Porque he descubierto que no soy hombre. No, es pura apariencia. Soy mujer. Y entonces se dice todo el show de My Transition, ¿no? Ahora sí voy a hacer lo que soy. Qué raro, ¿no? Porque para hacer lo que eres, pues no necesitarías de tanto dinero. Pero él ha metido una lana. Ha sido muy rentable. Porque dentro del espectáculo, no, esto, miren. Y entonces el tipo pues se cortó por aquí, se puso por acá, se inyecta quién sabe cuántas cosas. Pero miren, esto es una desgracia. Porque por más cosas que se corte, por más cosas que se meta, por más hormonas que se inyecte, va a seguir siendo hombre. Va a seguir siendo hombre. Pero ahora dice que es mujer, ¿no? Y lo malo es que de aquí nos pasamos a las leyes. Esta imagen es de Irlanda. En Irlanda hubo un señor que se llama George Soros que le metió muchísima lana para promover que se hiciera un referéndum. Y pues hay espectáculo, cantantes, y pues obviamente pues le das una lana a esos gobernantes, pues dices, no, yo también estoy convencido de eso. Y también apoyar, ¿no? Y pues sí, ganaron por poquito, pero ganaron. Y pues hay que festejarlo, ¿no? Pues. Y fíjense, en Estados Unidos, para que vean lo que es tener agenda e ideología, Barack Obama, desde que se metió de presidente, quiso meter un juez. En primera parte no lo logró, en la segunda sí. Ya lo tiene. ¿Y entonces qué hizo? Pues que un casito ahí local lo subieron a Suprema Corte. Fíjense, ahí ya llevaban 31 estados con referéndum electoral para ver si el matrimonio es lo que es, hombre o mujer, o le inventaban alguna chabacanada. Pues de esos 31, 30 dijeron, hombre o mujer, ¿no? Nada más uno dijo que no. Pero no importa, porque si tú metes esto a Suprema Corte, y pues son tan creativos, pues que con un solo voto, ¡pum!, tumbaron la institución matrimonial. Entonces, cuando uno ve esto de que el matrimonio del mismo sexo, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo maneja el presidente Peña Nieto? Yo estoy quitando las barreras al amor. Es para que la gente libremente ame. Mira, en todas estas expresiones, programas, siempre se olvida un elemento. ¿Y qué tal si nos ponemos en los zapatitos de los chiquitos? ¿Cómo ve un chiquito el matrimonio? ¿Cómo lo ve? Pues como el vínculo que tengo
entre mi mamá y mi papá. ¿Yo necesito de ellos dos? Claro, si necesité de ellos dos para existir, es lógico y natural que necesite de ellos dos para lo que sigue. Y cuando vemos por qué a lo largo de tantos siglos las legislaciones han fortalecido la institución matrimonial, aunque existan otras conductas. Por ejemplo, en Grecia había homosexualidad, claro que había homosexualidad. En Roma había homosexualidad, claro que había homosexualidad. ¿Y cambiaron el matrimonio por eso? Pues por supuesto que no. Es en verdad ir caminando al precipicio. Y muchos van con los ojos cerrados. Ay, no, pues ¿qué tiene si se aman? ¿No? Pero fíjense ustedes, nuestro presidente acaba de estar en Canadá, ¿no? Claro, lo de las fotos y eso no le convino mucho. Pero cuando llegó lo recibieron, pero así, no, este sí ya es de vanguardia, ya anda en la moda nuestra, ¿no? Y entonces ya se siente, ay, ya me pelan, ¿no? Entonces, si nos ponemos a ver cuál es el proyecto que traen en Canadá, así como de moda, ¿no? El proyecto insignia con recursos públicos, es el proyecto transgénero de Canadá. ¿Qué es eso del proyecto transgénero? Es que como es la moda, son los nuevos derechos que hay que promover. Pues resulta que de repente este señor, casado, con 7 hijos, un buen día dijo, ay, híjole, ¿saben qué? No soy hombre. 7 hijos. Entonces, ¿qué eres, no? Soy mujer. Y de repente, no, es más, soy niña. ¿Estás seguro? Sí, soy niña. ¿Cuántos años tienes? 8. Ay, güey. Y como, además imagínense esto en un programa que van sacando, ¿no? Anuncios y entrevistas y la transition de que ahora sí ya descubrió, ahora sí que es. Ahora sí ya después de todo. Y entonces, como acuérdense, como el sábado pasado, con esta marcha de orgullo gay que fue financiada con recursos de los mexicanos, ¿a cuántos de ustedes les preguntaron que está bien? Pues no, nadie, ¿verdad? Pero entonces esa marcha se llamó Todas las familias, todos los derechos. Pues ahí, digamos que esto ya lo traen desde hace algún tiempo y entonces pues hay que darle una familia a esta niña, una nueva familia con todos los derechos. Y si es niña, pues hay que adoptarla, pues ya la adoptaron. ¡Guau! Oye, y sus hijos y la pensión y... Ay, lo que importa es su deseo. No, es que yo no soy hombre. Pero además, como es niña, pues bueno, pues entra a un hogar, es adoptada formalmente, papelitos y todo, y resulta que ya había una niña ahí. Pero esta niña, a diferencia de esta otra niña, sí es de a de veras. Y la niña tiene 7 años. Y entonces este grandulón dice que, ay, pero es que cuando llego me dice mi hermanita, es que yo siempre quise tener una hermana menor. Asunto arreglado. Ya no tengo 8 años, tengo 6. Niña de 6 años atrapada en cuerpo de hombre de 46. Oh, pues, perfecto, ¿no? Y vas a meter en el cuarto de las niñas. Porque fíjense, claro, ya cuando algo es famoso, pues no falta el que, ¡ay, yo lo conozco! ¡Ay, yo también! Y entonces pues quieren participar, ¿no? Pues entonces ya les dan micrófono y todo. Y resulta que varios conocen a este insigne, bueno. Y resulta que varios dan fe de que los conocen desde antes y que ellos se conocían desde antes. Ah, sí, en un noticiero. ¿Y dónde los conocen? ¿No? Porque son los del momento, la familia del momento. Ah, pues en un club en el que vamos. Ah, un club pues, como estos de deporte, así. No.
Es un club sadomasoquista fetichista. Ah, ¿y a qué se dedican? Pues a darse calor los unos a los otros. Duro. Y pues le gustaba vestirse de eso. Ah, pues. Oye, ¿no estará peligroso por la niña y tal? No, 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 no. Eso que estás diciendo es discriminatorio, ¿eh? No se puede discriminar por ninguna preferencia. Porque fíjense ustedes qué curioso es esto. Esto es una ideología y es una moda global que tiene unos principios como muy básicos. Parte de un absurdo. Y el absurdo es desvincular la sexualidad de un ser humano con algo que le llaman su género. Pues el género es masculino o femenino. Ah, no, ya no. Si tú partes del hecho de que cuando naces te imponen un sexo. Ay, la sociedad tan maldita, ¿no? Pues es que no era que tienes bribín, no tienes bribín. No, no, eso ya no. Te imponen un sexo. Te impusieron ser hombre, ¿no? Mira, entonces paso número 2. Entonces, yo puedo elegir mi género. Y entonces, porque no importa, o sea, eso es una, ¿cómo le llaman? Heteronomía, ¿no? Impuesta. Entonces, yo puedo liberarme de eso que me están asignando al nacer, diciendo, no, pues yo soy hombre o soy mujer. Absolutamente independiente de todo, ¿no? Y paso número 3. Encima de eso, yo puedo decir mi preferencia. Y por lo tanto, puedo decir, no, pues yo no, ni crean que soy Rodrigo Iván. No. No, no. Eso me lo impusieron. De chiquito. De malvada esta. Yo soy mujer. Mi género. Y además, como mujer, mi preferencia son las mujeres. Entonces tengo nací yo hombre, pero yo he decidido que soy mujer. Puedo no operarme absolutamente nada y decir soy mujer y además elegir mi preferencia sexual, que son las mujeres, porque soy lesbiana. Entonces cuando yo, así con todo lo que Dios me dio, me acuesto con una mujer, resulta que estoy haciendo un acto de lesbianismo. Pues sí. Y ahora eso, hazlo ley e impónselo a los demás. En Estados Unidos, varios dicen que con los 8 años de Obama, pues lo único que vamos a lograr es que al final de su gobierno, lo que hemos logrado es que ya nadie sabe a dónde ir al baño. Pero fíjense, los trans son como el 0.3 ahí, ¿no? Entonces por el 0.3 hace que el 99.7 tenga que aguantarse. Y además, fíjense ustedes cómo es la moda, ¿verdad? En California empezó esto, por una discusión, porque de repente un monote de 1.90, sus cositas, todo, ¿no? Se mete de repente al baño de mujeres. Y después va y se mete a los vestidores. Y después va y se mete a las regaderas, ¿no? Y pues obviamente, pues ahí dicen, oye, pues, ¿no? No, es que yo soy mujer. No, soy mujer. Y entonces esto obviamente lo hicieron todo armadito. Y se va a la corte local. Y en la corte local, los jueces que se ponen creativos, ¿no? Hay que ser creativos. Y entonces dicen, por encima de los sentimientos pudorosos de estas señoritas, está el derecho a la autoconstrucción de su identidad de género. Entonces todas las señoritas se tienen que aguantar cuando el monote se sienta mujer y se mete. Oye, ¿y los niños también? Sí, por supuesto. ¿Y qué está haciendo Obama? Forzando a que en todos los estados, todos los baños de todas las escuelas tengan que tener que recibir en el baño que se les dé la gana a quien se le dé la gana.
¿Qué tal? Y en México, pues, miren, matrimonio gay y adopción para toda la nación. Este es un abogado del CIDE, este es su esposo, este es David Razú, un político del PRD de la capital y la lideresa de las lesbianas. Bueno, pues empezaron a echarle ganas, ¿no? Fíjense esto, para resumirles el cuento, porque si no nos podríamos meter en mucho detalle jurídico. En 60 días la Suprema Corte dio derechos absolutos a las parejas del mismo sexo. No es exacto, pero es muy real. En 60 días se puso creativa la Suprema Corte y a partir de, porque sepan ustedes que estamos en un país de derecho positivo. ¿Qué quiere decir derecho positivo? Que esté expresado en un código explícitamente los derechos, las penas, y entonces cuando tú cometes un delito, cuando tú apelas a algún derecho, este tiene que estar escrito en algún lado de la Constitución o de la legislación secundaria o de la legislación local. ¿De dónde sacaron estos miembros de la Corte que el matrimonio no puede ser para un hombre y una mujer? O sea, ninguna ley debe decir eso. ¿De dónde lo sacó? ¿De dónde sacaron que las parejas del mismo sexo, pues como tienen derecho al matrimonio, pues también tienen derecho a adoptar? ¿De dónde lo sacaron? ¿De dónde sacaron que el asesinar a un ser humano en su etapa intrauterina no es un delito, sino un derecho humano fundamental? ¿De dónde sacaron eso? Ellos dicen, es que, ante pregunta expresa, ¿en qué derecho? ¿En qué artículo? ¿De dónde? Pues de ningún lado. Entonces, como Saldívar, ¿no? El miércoles. Y todos esos días dicen, es que esto no es explícito, es derecho implícito. Oh, mira, lo sentimos, está por ahí. Y entonces se inventan que lo de el libre desarrollo de la personalidad implica todas estas burradas, todas estas. Y es que se estresa la gente. Lo del miércoles era un asunto de estrés. ¿Sí supieron qué pasó el miércoles? Bueno, la Suprema Corte tenía ahí un caso de Saldívar que decía que el aborto es un derecho humano fundamental y que por lo tanto todas las instancias del gobierno federal tienen que proveerlo a todas las personas. ¿Por qué? Porque ahí está esta mujer que se lo pidió al ISSSTE y no se lo dieron, porque a nivel federal pues todavía era delito. Que se fuera al DF pues para hacerlo. Pues como no quisieron hacérselo, ella demandó. Y estos que son tan apuntadotes que lo atrajeron. Entonces fíjense ustedes, ¿cuáles son los argumentos de esta señora? Es que yo no quería tener el niño porque me estresa. Me estresa. Claro, bueno, pues entonces si le estresa hay que matar al chamaco. ¿Y después qué? Ya que estén nacidos, ¿vamos a hacer lo mismo? Señora, ¿está usted estresada? Tráigame a sus hijos. ¿Usted también? Tráigame. Tráigame al marido. No. Allá vamos. Fíjense, ¿cómo le hacemos para llegar a estas barbaridades? Es que la cosa es de que hay gente loca que saca ciertas ideas locas y pues no sería un problema si nadie le hace caso a los locos, pero es que luego hay locos peligrosos porque les hacen caso y si alguien les hace caso, pues entonces sí tenemos problemas. Entonces no me voy a meter mucho a detalle, esto nos llevaría mucho tiempo, pero nada más como para que ubiquen cómo es un cóctel Molotov, ¿no? El cóctel es combinar un poco de lucha de clases con decir que la familia es lo peor que pueda haber y antes que acabar con el Estado o con la religión, tenemos que acabar con la familia.